Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos en estas conversaciones hoy con el invitado que es Carlos Carrillo, que fue hasta hace poco director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo aquí en el gobierno del presidente Petro, ex concejal de Bogotá. ¿Y qué le digo? ¿Precandidato a la alcaldía de Bogotá o todavía no? ¿Qué En más, estos Carlos? Bienvenido. días, hola Ricardo, en estos días hubo mucha polémica porque dije que me iba a lanzar a la alcaldía de Cartagena. ¿Por qué Cartagena? Entonces, no, pues porque esos atardeceres, esa brisa, ¿no? El Palacio de la Aduana, imagínense uno sufriendo 4 años allá, pues maravilloso, ¿no? Bueno, No, esto en eso todavía está. falta tiempo y la campaña de la alcaldía de Bogotá pues es una campaña que implica hoy conseguir 2 millones de votos. Mm. 2 millones de votos no están a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, ya me habla de eso a profundidad, que le quiero preguntar al final un poquito de esto de las elecciones regionales, pero conversemos unos minutos, Carlos, sobre lo que está pasando en el país por estos días, su lectura desde una mirada de izquierda, que a usted no le da pena decirlo como muchos otros, quizá que es de izquierda, un político de izquierda. Y quiero empezar preguntándole pues, por la noticia política de la semana, sin duda, que fue lo que pasó en el Congreso. ¿Cómo Sí. interpreta eso que ocurrió? ¿Cómo vio eso de el uribismo votando con el petrismo? Eso que están diciendo ya algunos de manera acelerada de que nació el petrouribismo en esa derrota de Abelardo de la Sí. Espriella. Muy acelerado eso del petrouribismo, eso no existe, pero lo que sí existe es una muestra de qué tan peligroso puede ser el señor Abelardo de la Espriella. Sí. Aquí, pues siempre las mesas directivas se definen con acuerdos políticos. Eso no implica ni que haya un acuerdo burocrático, ni que haya un acuerdo programático. Nada tiene que ver el pacto histórico con el Centro Democrático. El Centro Democrático, por supuesto, que va a apoyar la inmensa mayoría de iniciativas del presidente Abelardo de la Espriella, pero no daba garantías que desde el segundo uno el Congreso se plegara ante el presidente electo. Eso se ve muy mal. Y aquí lo que hizo el presidente electo Abelardo de la Espriella fue abusar de su capital político, fue subestimar el capital político de Álvaro Uribe Vélez y querer, pues básicamente mandarlo a jubilar. Y en lugar de buscar una presidencia de consenso, pues quiso poner a su amigote de Luque. Entonces eso no, eso realmente no tenía cómo salir bien. Sí, venga, y usted porque al uribismo lo están criticando mucho diciendo que pues se hizo elegir Honorio Enríquez con los votos del petrismo, pero al petrismo ¿usted cómo lo ve? ¿Cree que queda debilitado? ¿Es una señal de incoherencia votar por No, Honorio Enríquez? no, de ninguna manera. Es que la presidencia de la corporación la tiene el que gana las elecciones. Eso Mm. siempre es así. Y el Centro Democrático es partido de gobierno, se declaró partido de gobierno. Fíjese que, por ejemplo, hay muchos parlamentos, hay muchos congresos en donde la presidencia la tiene, por ejemplo, el vicepresidente. Sí. Sin ningún problema, el vicepresidente del Ejecutivo puede ser el presidente del Congreso. ¿Por qué? Pues porque siempre se entiende que el gobierno necesita del Congreso y que tiene la iniciativa legislativa. Por ejemplo, diga usted, si el presidente Petro hubiera querido crear el Ministerio de la Igualdad respetando el debido proceso, pues lo habría llevado al Congreso. El presidente durante 4 años tuvo la iniciativa legislativa y Sí. por eso las presidencias fueron de partidos de gobierno. ¿Cuándo se la robaron? Pues cuando se la robaron a Angélica Lozano por 4 votos. Eso fue un acuerdo político que hizo el Congreso, Para que pero que quedaran no AME. rompió, para dejar a Name, pero no rompió el acuerdo que había hecho y es que tenía que ser del Partido Verde. Mm. Eso se respetó. Lo que pasa es que como dentro del Partido Verde cabe todo, pues pasa lo que pasa. Pero yo creo que esto es algo absolutamente normal en el desarrollo de la elección de una mesa directiva del Congreso, pero sí me parece que es un buen mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con el centro democrático en lo Mm. ideológico, nunca, pero sí podemos estar de acuerdo sobre unos mínimos democráticos. Por ahí ya salieron unos señores de esos que se hacen llamar de centro a decir, ay, claro, pero no decían que antiuribistas, que no sé qué, siendo que saben perfectamente cómo funciona el Congreso, ¿no? ¿Cómo votaron entonces todos en la Cámara por el señor Barguil?
Sí. Así son los acuerdos en el Congreso. Pero a mí sí me parece que es un fracaso muy temprano por parte del presidente de la Espriella, que no era necesario. Simplemente tenía que ser menos arrogante y buscar a un candidato de consenso. No lo quiso hacer. Pero usted me habla de unos mínimos que puedan tener, en los que puedan tener acuerdos el uribismo y el petrismo. ¿Usted cree que pueden venir nuevas alianzas en el futuro? ¿Para qué se podrían volver a poner de acuerdo Petro-Uribe, quizá para frenar en algo a Abelardo? Vea, yo creo que aquí si Paloma Valencia hubiera sido elegida presidenta de Colombia, Mm. la derrota habría sido para la izquierda. Lo que pasó con Abelardo de la Espriella es una derrota para la democracia, porque Paloma Valencia es una persona respetable. Así yo no esté de acuerdo con sus posturas sobre los indígenas, sobre sus posturas sobre la economía, sobre sus posturas de clase, en fin, pero es una persona respetable. Abelardo de la Espriella es una persona que debuta en la vida pública hombro a hombro con Mancuso y Báez haciendo apologías al paramilitarismo. Mm. Toda esa historia de vida pública de Abelardo de la Espriella debería haberlo hecho un candidato inviable. Sin embargo, el antipetrismo rabioso, que entre otras se produce por las falsas equivalencias de las personas que se hacen llamar del centro, pues lograron abrir un espacio suficiente para que ascendiera en Colombia un proyecto que es de naturaleza fascista. Un proyecto que además obedece a unas lógicas de una internacional reaccionaria que Sí. viene ganando terreno en todo el mundo. El señor presidente Trump declaró abiertamente haber apoyado al candidato Abelardo de la Espriella. El señor Abelardo de la Espriella, en el muy poco tiempo que lleva como presidente electo, ha dado unos mensajes incontrovertibles de su sumisión al presidente Donald Trump, como por ejemplo el silencio, en mi opinión, inaceptable que ha guardado sobre el asesinato del colombiano en el estado de Maine, Iván Sebastián, sí. del señor Joan Sebastián Duarte, Durán, creo, sí. Juan Sebastián Durán, Durán, sí. del ciudadano Joan Sebastián Durán, que además fue uno de sus votantes, Ricardo. Esto es inaceptable. Que un presidente y un vicepresidente, además en gira por los Estando Estados allá, Unidos, claro. estando allá, no diga una sola palabra sobre un ciudadano que con convicción los apoyó en las elecciones hace apenas 2 semanas, eso es impresentable. Pero eso muestra de qué nivel es la subordinación del señor Abelardo de la Espriella ante Donald Trump. Entonces, aquí hay una serie de cosas que son atípicas. Muchas de las cosas que a un sector de la sociedad le molestaban de Petro, ahora se las van a tener que aguantar aumentadas por 10 con Abelardo de la Espriella. Sí, muy seguramente. Bueno, ya que está hablando, metámonos un poquito a hablar más profundamente de Abelardo de la Espriella. Ya ha pasado ya exactamente un mes desde que él ganó en la segunda vuelta. ¿Cómo ve estas primeras de cambio del gobierno, los ministros que ha nombrado, los mensajes sobre todo esto de Estados Unidos, pero también los mensajes que ha dado hacia los gobernadores y alcaldes diciendo que va a gobernar con ellos, los mensajes que ha dado en temas de seguridad diciendo que hay que todo el mundo debe someterse en un mes? Sí. ¿Qué lectura? Bueno, y lo que yo llamé en un análisis hace 2 semanas el resurgimiento de todo ese régimen militarista, desde el saludo Sí. militar, el porte de armas, todos esos mensajes que ha lanzado el gobierno de Abelardo de la Espriella, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Vea, yo creo que a mí lo que más me preocupa es que vamos a retroceder en algo muy importante del legado del gobierno del presidente Gustavo Petro. Mm. Una de las cosas más importantes que quedan para el país del gobierno de Petro durante 4 años ni siquiera es por acción de Petro, Sí. es por el trabajo que hicieron nuestras fuerzas militares. Durante estos 4 años, con la enorme desconfianza que muchos sectores de izquierda podían tener de las fuerzas militares colombianas, por la larga historia de guerra, por una larga historia de abusos a los derechos humanos, por una larga historia de crímenes de Estado, yo creo que aquí quedó claro que nuestras fuerzas militares han venido dejando atrás la doctrina del enemigo interno, Mm. que ha habido un cambio generacional real. No es lo mismo un general de 49 años que un general de 70 años. Son completamente distintos. Son las fuerzas militares que han mejorado sustancialmente en temas, por ejemplo, de respeto de derechos humanos y
demostraron durante los 4 años de presidencia de Gustavo Petro que lo cuidaban como habrían cuidado a un Lleras, Sí. que no son deliberantes. Y hoy el presidente Abelardo de la Espriella quiere convertir a nuestras fuerzas militares en un botín político para su sector. Eso es un irrespeto con las fuerzas militares. Eso además es un insulto. Vea, los militares retirados, Ricardo, así sean generales, no hacen el saludo militar. No lo hacen en público. Se saludan como civiles. El saludo militar está reservado a los Para ellos. militares en ejercicio, Mm. que son los que arriesgan su vida por proteger esta democracia. Entonces, a mí sí me parece que es extremadamente lo que está haciendo. Y ver la foto de los ministros como si fueran niños de 8 años jugando a ser militares, me parece que es una infantilización de la política, pero sobre todo me parece que es un insulto a esas personas que sí están jugándose la vida por nuestra democracia en las selvas de Colombia. Pues sí, quién sabe de ellos quién habrá pagado servicio militar, que no creo que Ninguno, ni sus ninguno de hijos, ellos. ni sus Ni hijos. sus... Pero venga, Carlos, me llama la atención un tema que yo he mencionado también apenas salió lo del general Mora en el ejército, que es esa doctrina del enemigo interno, que usted sabe que a los que hablamos de eso nos dicen conspiranoicos y que entonces estamos todavía en una lógica de los setentas y para atrás, pero ¿usted cree que eso vuelve? El enemigo, la idea del enemigo interno vuelve con Abelardo de la Espriella. Indudablemente quiere hacerla volver. Mm. Ahora, yo no sé si vaya a volver porque, insisto, estas fuerzas militares hoy no son las mismas de 1985 cuando se metieron a la fuerza en el palacio y mataron a todo el mundo. Sí. Eso no es lo mismo. El país ha avanzado, las instituciones han avanzado, pero sí estamos en una dinámica que no es solamente colombiana, sino es una dinámica global en la que se quiere volver a esa época del macartismo. Las declaraciones de estos días del secretario Marco Rubio, pues lo hacen sentir a uno en 1949, ¿no? Esto es macartismo puro y duro. Está el señor Marco Rubio equiparando el pensamiento de izquierda con el terrorismo. Mm. Hágame el favor a lo que estamos llegando. ¿Por qué? Pues entre otras porque tienen las elecciones de Mitaca, tienen las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina y las van a perder. Entonces están apelando nuevamente al fantasma del comunismo que no existe en los Estados Unidos, que no existe en Colombia. En Colombia el Partido Comunista yo creo que no tiene ni 10.000 afiliados. Yo creo que no tiene 8.000 militantes el Partido Comunista. Y sin embargo, hay personas en Colombia, y cuando hablo de personas hablo de cientos de miles o incluso millones de personas que creen que el comunismo es una amenaza existencial para sus familias, para su patrimonio, para su propiedad privada. Eso es una cosa, en mi opinión, absolutamente delirante, pero es una realidad y es algo que puede condicionar el voto de las personas. Entonces, sí me parece muy grave que un presidente a estas alturas de la vida quiera revivir una doctrina del enemigo interno que le ha costado tanto sufrimiento y tanto dolor a este país. Sí. Carlos, hablemos estos minutos del pacto histórico. ¿Usted está afiliado al pacto histórico? ¿Usted hace parte del pacto histórico? ¿Cuál es ese estatus, su relación hoy con el pacto? Pues vea, yo creo que eso es como de hecho, ¿no? Sí, Porque pues yo hacía parte de un partido democrático, ese partido se el polo, subsumió sí. dentro del polo democrático, ese polo democrático se subsumió dentro del pacto, no con mi visto bueno, debo decirlo. Mm. Yo habría sido amigo de que el polo conservara su personería jurídica. Aquí, por ejemplo, se perdió la oportunidad de hacer una reforma política hace 4 años que permitiera alianzas mayoritarias, que creo que habría sido posible llegar a un acuerdo en el Congreso, en ese momento con Germán Vargas Lleras y con César Gaviria, para permitir que los partidos mayoritarios también tuvieran coaliciones. Sí. Estamos en mora de una reforma política profunda. Hoy como está el escenario político es muy difícil que se consoliden partidos fuertes. Los partidos fuertes son importantes para la democracia, pero en este momento no lo hay, no hay reglas claras. Y yo sí tengo una gran preocupación sobre el futuro inmediato del pacto histórico ¿Por y se qué? lo voy a decir con toda claridad. Sí. Si el pacto histórico no asume que debe ser un partido enemigo de la corrupción en todas sus formas, no va a sobrevivir mucho tiempo. ¿Por qué?
porque nosotros no podemos aceptar las mismas condiciones de los demás partidos políticos. En Colombia, todos los partidos políticos, Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido de la U, el Partido Conservador, todos se han hecho los de la vista gorda con la corrupción, la han dejado pasar. El Partido Verde, todos han hecho siempre lo mismo. Si el pacto histórico entra en esa dinámica, va a perder, pues de hecho ya lo perdió a lo largo del gobierno del presidente Gustavo Petro, va a perder una reserva moral sin la cual le va a ser imposible recuperar el terreno perdido, particularmente en las clases medias en Colombia. Pero entonces, Carlos, La corrupción es una gran preocupación para los colombianos y el pacto histórico hasta el día de hoy no ha demostrado con contundencia oponerse a la corrupción en Colombia. pero entonces el presidente Petro no podría ser presidente del partido porque en su gobierno hubo escándalos de corrupción o esa idea suya a rechazar ser enemigo de la corrupción a qué apunta. Es que usted puede, es imposible que en un gobierno no haya escándalos de corrupción. Eso es imposible, porque la corrupción es el sistema. Solamente el relacionamiento entre el ejecutivo y el legislativo es algo que propicia escenarios de corrupción. Sí, sí, sí. Va a haber corrupción en cualquier gobierno, es imposible evitarlo al 100%, pero no puede haber ambigüedades. Y en el caso del pacto histórico, en este momento hay unas ambigüedades enormes. Vea lo que pasa con Marta Peralta, por ejemplo. Marta Peralta está salpicada y muy salpicada en el escándalo de la UNGRD. Estuvo presa el día de las elecciones, no pudo votar y muy seguramente va a volver a irse a la cárcel. ¿Qué necesidad tiene? ¿Qué necesidad tiene, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro de insistir en defender a personas como Marta Peralta o como Daniel Quintero, que representan para millones de personas en Colombia sinónimo de la corrupción? Eso no tiene ningún sentido. Por supuesto, esas personas tienen derecho al debido proceso, esas Sí. personas tienen derecho a un juicio justo, esas personas tienen derecho a una doble instancia, a todo lo que tienen derecho, pero no tiene por qué un proyecto político pagar una cuenta, una factura, por insistir tercamente en sostener a personas amarradas a una visibilidad y a un protagonismo cuando hay miles de militantes que podrían ocupar esos espacios. Pero por ejemplo, Aquí ya me menciona usted el caso de Daniel Quintero y qué pena que le interrumpió ahí, pero estaba el sí, lunes con Petro en primera fila. O sea, Petro, el presidente lo lleva en primera fila. Usted sí. dice, no debería seguir insistiendo. ¿Por qué cree que Lo insiste? lleva en primera fila y el ministro de Educación le levanta el brazo a Mm. Daniel Quintero en medio de la euforia. A Daniel Quintero nadie lo absolvió. Sí, que además eso es Nadie lo lo que dice el absolvió. presidente, que ya usted quedó librado de la justicia y demás, y No, pues no. no quedó librado de la justicia. Pero ¿por qué Ahí insiste se Petro en él? declaró, ahí se declaró una nulidad a un proceso Sí. que tiene unas pruebas muy, pero muy contundentes por un problema de forma. Y entonces aquí la justicia ha sido manipulable una y otra vez. Esos errores infantiles que comete la fiscal pues son sumamente sospechosos. Mm. Y al señor eso va a ser subsanado y el señor seguirá en ese proceso. Él no se va a quitar de encima ese proceso tan fácilmente, ganó tiempo. Pero ¿cómo puede el presidente de la República seguirle el jueguito a Daniel Quintero con ese cuento de que ya está libre de todo pecado cuando el señor sigue subyúdice? ¿Y usted por qué El cree que hecho lo de que hace se haya Petro? caído ese proceso, pues vea, yo creo que Petro realmente tiene un cariño, un aprecio por ese señor, un señor que aparte de su muy poca, eh, pues creo yo, coherencia política, es un señor que ha sido conservador, liberal, verde, gavirista del pacto y será de lo que sea, De Luis es un Pérez, en señor fin. de Luis Pérez, es un señor que representa todo lo que está mal en la política. Pero al presidente Petro quizás le parece que la audacia del cambio en primera. Yo siempre he tenido la teoría de que uno debe protegerse más de los halagos que de los ataques. Sí. Y al presidente Petro le cuesta protegerse de los halagos. Entonces, seguramente por esa inmolación allá en el cambio en primera, cuando se inmoló, cuando era alcalde de Medellín, no sé si fue por eso o por qué fue,
pero aparentemente sí le tiene un aprecio real Sí, se a nota. Daniel Quintero, que es pues un pasivo político peor que Holman Morris. Bueno, hablemos, sigamos hablando del pacto, Carlos, pero de cómo debe ser la oposición. ¿Usted qué cree que debe, aparte de eso que usted ya plantea, de alejarse, decirle no a la corrupción, cómo debe ser la oposición del pacto histórico frente a un monstruo como Abelardo en comunicaciones, que va a tener el Sí, establecimiento de su lado, que va a tener todo el Estado y que las va a tener cortes, a Estados Unidos? Bueno, o sea, incluyo todo el establecimiento. Y a Estados todo. Unidos, ¿cómo enfrentarlo? Es un reto muy grande para las izquierdas en Colombia, porque Iván Cepeda consiguió los mismos votos. Mm, Eso quedó empatado. La diferencia es demasiado insignificante y hay demasiado ruido. La votación en el exterior es una votación muy atípica. Los votos nulos son muchos. Digamos que si usted lo piensa, la diferencia es tan estrecha que con un solo error en cada mesa queda empatado. mm, Con un error. Es un sistema manual, es un sistema, digamos que yo realmente veía este como el peor de los escenarios. total. Un resultado con un margen muy estrecho, más o menos una semana antes de la elección, unos 10 días antes de la elección, yo pensé que íbamos a perder por alrededor de 1 millón de votos, Sí. pero la campaña repuntó, Mm. la gente se dio cuenta del enorme peligro que representaba el ascenso del fascismo en Colombia. La gente se organizó, la gente misma hizo la campaña. Eso no fue que desde Bogotá organizaron, no, fue la misma gente haciendo campaña y logramos cerrar la diferencia y seguramente con 1 o 2 días más de campaña se habría invertido también esa diferencia. Ahora, si Iván Cepeda hubiera ganado por 200.000 votos, todavía no tendría la credencial. Sí, estoy de Le acuerdo. aseguro, le aseguro que todavía estaríamos abriendo bolsas en Corferias y recontando votos, porque entonces ahí sí ese Consejo Nacional Electoral habría hecho hasta lo imposible por recuperarle los votos a Abelardo, Mm. porque claramente ellos controlan la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, las altas cortes, los medios corporativos están alineados con un presidente corporativista. Sí. Un presidente que dice que les va a dar de todo, que va a privilegiar hasta el infinito a los ricos y al privado, que va a bajar impuestos, pues por supuesto que todos los gremios están con él. Yo creo que la oposición, que está obligada a hacer el pacto histórico, y la izquierda, que es prácticamente toda, digamos que hoy el pacto histórico subsumió a toda la izquierda y a un sector de la socialdemocracia, tiene que ser una oposición rigurosa, una oposición institucional. Tiene que ser una oposición institucional. Yo creo que mi gran diferencia con el presidente Gustavo Petro a lo largo del gobierno pues en estos días que llevo por fuera del gobierno, tiene que ver con lo que le estorban a él las instituciones. Mm. El presidente Gustavo Petro no es un hombre institucional, él es un revolucionario. Y eso es algo que, pues, por supuesto es válido en un líder político, pero cuando usted quiere ganar en un sistema democrático, cuando usted quiere ganar con votaciones, cuando usted quiere ganar con el sistema que ya está y no lo puede cambiar, pues tiene que abrazar esas instituciones, porque es de esas instituciones de donde emana el poder de un político elegido. Entonces yo sí creo que la oposición que vamos a hacer tiene que ser rigurosa, tiene que ser institucional, tiene que ser esmerada. Esto no se trata, Ricardo, simplemente de ir al Congreso a grabar videos. Sí. Esto no se trata de ir con carteles como si estuviéramos en una manifestación. El Congreso es otra cosa. El Congreso es una plataforma para tener debates de ideas, debates de argumentos, debates pues en el ejercicio legítimo de la política, en donde al otro lado pues tampoco es que haya mucho. Cuando usted mira pues quiénes son los congresistas de Abelardo de la Espriella, no del Centro Democrático, que es otra cosa, sino de Abelardo de la Espriella, son unos payasitos, son unos radicales, este señor que salió de la Armada por temas, por no pasar los exámenes psicológicos, Germán el Rodríguez, señor sí. este, sí, pues Mm. ese señor Son es un caricaturas. gritoncito ahí, Son es una caricaturas. caricatura, Sí, 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 como son. lo es JP, pero
¿Cómo se hace para darle profundidad a la política? ¿Cómo se hace para darle fondo a esas discusiones? La única manera de darle fondo a esas discusiones es estudiando, es esforzándose, es planteándole al país diferencias que son además ideológicas. No son diferencias de forma, Mm. son diferencias de fondo. Una cosa es en lo que cree el gobierno fascista de Abelardo de la Espriella y otra cosa es en lo que creemos nosotros. Pero si le entiendo bien, entonces usted cree que, porque ahí usted se organiza como en una olla donde mete muchos ingredientes de la oposición. Yo planteaba, esa oposición debe tener un ingrediente de Congreso, un ingrediente de las calles, un ingrediente de redes sociales, un ingrediente del gabinete alternativo que era el que habían planteado en algún momento hacer. Pero entonces usted pondría más en esa receta más ingredientes del Congreso, hacerla desde el Congreso. Yo creo que el componente del Congreso es muy importante. Mm. Es muy importante porque es ahí, y creo que quedó muy claro en lo que pasó en la instalación de las sesiones, es Sí. ahí en donde se va a poder efectivamente conseguir un efecto. Tener 25 senadores, 26 senadores con Iván Cepeda no es poca cosa, pero para poder bloquear iniciativas eh, tangibles, usted no bloquea nada por Twitter, Mm. usted lo puede bloquear desde el Congreso y para eso se necesita construir acuerdos y consensos porque 26 senadores no son suficientes, pero es una cuota inicial muy importante en ese bloqueo, ¿vale? Sí. Entonces sí es importante, pero hay otra parte Sí. que no necesariamente será organizada por el pacto histórico, porque el pacto histórico es un partido político y Mm. es el partido político de Gustavo Petro. Y en ese partido político se hace lo que diga Gustavo Petro. Punto. Y los votos son de Gustavo Petro. Punto. Los votos son de Gustavo Petro. Punto. Entonces, ahí hay unos movimientos sociales, hay unos sectores sindicales, hay unos sectores de la sociedad civil que no necesariamente obedecen a rajatabla lo que diga Gustavo Petro y que van a tener un nivel de autonomía. Cuando el presidente ayer llama a una huelga general en el discurso, pues es algo que es válido en medio de la efervescencia de un discurso, pero que no se va a consolidar sin pasar por las centrales obreras. Claro. Cuando usted piensa qué va a pasar aquí con los movimientos estudiantiles que son autónomos, que son libres y que no necesariamente son petristas, pues todo eso hay que irlo viendo y yo sí creo que hay que, pues por supuesto, yo le tengo gratitud y respeto al presidente Gustavo Petro, pero tenemos que avanzar hacia una oposición en donde el presidente Petro no monopolice por completo la agenda de discusión como sucedió en el gobierno. Carlos, de ese congreso que es el que hablamos acá, donde hay más influencia, se me... Ah, no, ya lo... Sí, acá estoy, acá estoy. Sí. No, le decía, en ese congreso que es el que usted dice que espera que donde haya más influencia, ¿sobre quién tiene esperanza? ¿Quién cree que puede hacer un mejor trabajo dentro del pacto histórico del congreso? Pues bueno, yo creo que en la bancada del Pacto Histórico hay algunos nombres de mucho renombre, de mucha experiencia. El mismo, no sé si me está viendo ahí, No, no lo veo. Ahí ya lo veo, creo ya que lo veo. se apagó la cámara. Hay nombres de mucha experiencia y de mucho renombre. Por supuesto, Iván Cepeda es un senador de casi 13 millones de votos. Eso es algo que no se había visto jamás, ni siquiera cuando Petro asumió la curul de la oposición Sí, que ahí sacó en 8. el 2018, que sacó 8. Esto es un peso político gigantesco. Está Wilson Arias, que es una persona también curtida y con una gran capacidad y con muchas claridades ideológicas. Hay varios que a mí me parecen importantes. Yo creo que Carolina Corcho es una mujer que también es un cuadro de la izquierda y que tendrá un papel protagónico en esto. Pero también hay otras personas que tienen unos ecosistemas digitales muy grandes, como es el caso de Wally, de Lalis, de María Fernanda Carrascal, que podríamos decir que son como una especie de cyberpetrismo, ¿no? Sí. ¿Cierto? Son unos liderazgos que generacionalmente pues están en otro lugar, que tienen unas capacidades enormes de comunicar y de incidir en la esfera pública y que van a ser importantes. Y hay otros por ahí que a mí me parecen interesantes, ¿sabe? Por ejemplo,
A mí me parece que Sandra Chindoy Sí, pinta bien. Vamos a ver cómo le va. ¿cómo le va? Sí, que es primípara. También, también Alejandra Amaranta, Omaña, Amaranta sí, Hank, Omaña. sí, Creo que ella ha demostrado en lo que le he escuchado ser una persona bastante sensata. Creo que puede hacer un buen trabajo más allá, pues de, por supuesto que siempre habrá ruido alrededor de su, pues de su pasado, que no deja de ser una sociedad mojigata, ¿no? sí. Entonces, pues más allá de la mojigatería, yo la veo como una persona bastante capaz, ¿sabe? Y ya lo iremos viendo. Ahora, hay otros que usted cuando ve el comienzo de una corporación pública, hay unos que son más hábiles que otros, por ejemplo, para erosionar el cerco mediático. Sí, La comunicación masiva, la comunicación hegemónica, particularmente la televisión y la radio, siguen siendo importantes. claro, Por claro. supuesto que las redes sociales han crecido y son cada vez más grandes, pero hay unos sectores a los que usted solamente puede llegar a través de la televisión y la radio. Y esos sectores tienden a generar un cerco mediático, un veto. Y muchas veces no es fácil para los congresistas de izquierda romper ese cerco mediático. Vamos a ver qué pasa. Y hay otros, pues que básicamente no tienen nada, están ahí casi que por casualidad, Arrastre, el cerca de la, arrastre también. cerca de la mitad de la bancada. Sí. Vamos a ver quién nos sorprende. Y hay otros, pues que tienen, pues vienen de unos sectores que son muy, muy cuestionables. A mí, realmente el tema de Daniel Quintero, yo no tengo ningún problema personal con Daniel Quintero. Yo tengo un problema personal con la corrupción. Mm. Las acusaciones en contra de Daniel Quintero son muy sólidas y eso pues no lo digo yo, eso lo dirá la justicia. Pero cuando usted se fija, por ejemplo, el impacto negativo que tuvo el nombramiento de Daniel Quintero en la superintendencia para la Mucho. campaña de Iván Cepeda, es descomunal, Mm. es descomunal. Un Es ruido que, innecesario. pero es que imagínese, puede que el señor sea inocente, puede que el señor sea inocente, pero si hay millones de colombianos que piensan que es un bandido, ¿en qué aporta nombrarlo superintendente? ¿En Sí, qué aporta? sí, eso fue un tiro en el pie total. Entonces, ¿qué quería demostrar el presidente Gustavo Petro con eso? ¿Qué quería demostrar? ¿Que él no se equivoca? ¿Que él puede extender su teflón hasta otros políticos? Óigame, Carlos, un par de preguntas finales sobre lo que está pasando hoy en la política, en el pacto en la izquierda, que quiero hacerle y hablamos ya para cerrar del futuro, de las elecciones del próximo año, que es el modo en el que entramos todos los que estamos analizando política. Pero el fraude, ¿usted cómo lee esa idea de que el presidente siga insistiendo en el fraude electoral? Usted ya me estaba mencionando algunas pinceladas de lo de las votaciones atípicas y demás, pero el presidente insiste en la idea del fraude electoral. Usted ahorita me decía y me mencionaba a Abelardo de la Espriella como el presidente y a Cepeda y al mismo de Cepeda les cuesta hablar de Abelardo de la Espriella como el presidente. ¿Eso le está haciendo daño? ¿Le va a hacer daño a la izquierda? ¿O usted cree que es legítimo que sigan insistiendo en esa idea del fraude de las elecciones de hace un mes? Ricardo, hay dos personas en el país que no pueden hablar de fraude. Gustavo Petro y el registrador Penagos. Mm, Esas dos personas no pueden hablar de fraude. El presidente, así al presidente no le guste, el presidente encarna la institucionalidad. Una cosa es Gustavo Petro, que puede pensar lo que quiera y sentir lo que quiera, y otra cosa es el presidente Petro, que sí, encarna la institución. Él no puede cuestionar un sistema que lo eligió a él mismo hace 4 años, pero además un sistema que exactamente el mismo sistema le dio una bancada de 25 senadores. sí. Entonces, él no puede llamar al fraude, él no lo puede hacer, pero insiste en hacerlo. Y yo sí creo que eso es algo que genera nuevamente un ruido innecesario, como lo generaría, por ejemplo, que el presidente en unos meses tome la decisión de volver a levantar la bandera de la constituyente. Eso ensuciaría por completo la normalidad de la elección del 2027. Ahora, que el presidente lo puede hacer, pues el presidente puede hacer lo que quiera. Mm. Y cuando deje de ser presidente y pase a ser presidente del pacto, pues él tiene un partido que no lo va a cuestionar, así como tuvo un gabinete que no lo cuestionaba,
y pues como ha tenido una serie de personas que, pues, que son incapaces de protegerlo incluso de sus propios errores. Yo, yo tengo un concepto distinto de lealtad, Ricardo. Mm, Yo no creo que la lealtad equivalga a la obsecuencia. La verdadera lealtad es proteger a un líder de sus equivocaciones. Y eso es lo que yo hice mientras estuve en el gobierno. Muchas veces al presidente no le gustó, pero logré mantener durante 2 años largos a la UNGRD a salvo de las garras de la corrupción, que era su mayor problema. El mayor problema del presidente Gustavo Petro en sus 4 años del gobierno fue la UNGRD, mm. porque de ahí, de ese error, empezaron a desencadenarse otra serie de errores que lo llevaron en últimas a perder las elecciones y que lo llevaron a perder la reserva moral. Vea, Claro. se había dicho de todo sobre Gustavo Petro a lo largo de su carrera política, pero nunca se había dicho que era un corrupto. Hoy, los que se han robado el país una y otra vez y se lo van a volver a robar, Sí, Ricardo, se sí, lo sí, sí. van a volver a robar. Llegaron los de siempre a robar como nunca. Van a venderlo todo, van a privatizarlo todo, van a llegar a arrasar con todo, incluso por el mismo miedo a que en el 2030 regrese la izquierda. Hay que desmantelar el Estado para que la izquierda no pueda hacer nada si recupera el control de ese Claro. Estado. Dejarlo vacío, dejarlo Hay vacío. que dejarlo vacío, eso van a hacer, van a llegar con todo, a recortar ministerios, a destruir programas sociales, a revertir todo lo que hizo este gobierno. Ya a Petro le pasó cuando perdió en la alcaldía de Bogotá, cuando ganó Peñalosa después de él. El gobierno de Peñalosa fue revanchista y llegó a acabar con absolutamente todo lo que había dejado Y Gustavo pues Petro. empezando por el metro. Aquí, empezando por el metro, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿usted cree que Petro, presidente del pacto, sí puede seguir hablando de fraude o usted cree que también sería contraproducente? Él va a seguir hablando de fraude, porque al presidente Petro nadie le va a decir de qué hablar o de qué no hablar. Mm, Entonces él va a seguir hablando de fraude y pues yo creo que eso, eso exacerba a unas bases, mm. eso hay un voto duro que lo recibe con entusiasmo porque hay dolor, porque hay rabia, porque hay frustración, pero yo creo que es algo que en últimas no sirve para nada, porque es que ellos controlan las instituciones, ellos controlan el Consejo Nacional Electoral, ellos controlan a las Cortes, ellos controlan a la Junta Directiva del Banco de la República, ellos controlan una muy buena parte del aparato mediático del país. Entonces, para lo único que va a servir esto es para alimentar un relato de la derecha de que somos unos malos perdedores. Y yo creo que aquí lo que hay es que celebrar que nosotros conseguimos casi 13 millones de votos. Eso es algo extraordinario. Es que es 1,5 millones de votos más de los que sacó Gustavo Petro hace 1 año y medio, hace 4 años. 4 años, sí. Sí, sí, Eso sí. es enorme. Bueno, Carlos, ahora sí terminemos como empezamos hablando de las elecciones de 2027 y quiero preguntarle de lo general y después de lo particular. De lo general, ¿cómo cree que debe ser esa movida del pacto de la izquierda hacia esas elecciones? Acercarse a sectores liberales, socialdemócratas, lo que usted llama aquí el centro, que es del que duda su existencia, Sí. muchas veces lo ha dicho o debe quedarse en ese sector del centro, porque la elección de regiones es muy de coaliciones. ¿Cuál debe ser la jugada del pacto para el 27? Yo creo que se debe sostener la iniciativa de la Alianza por la Vida. Mm, El presidente en su discurso de Ciudad Bolívar dijo que quien votara por el fascismo perdería el apoyo a las regionales del pacto. Y creo que es una aseveración un poco fuerte. Yo no sé qué hayan podido pensar algunos líderes de pues, liberales, socialdemócratas, que están hoy en día en esa coalición, porque suena un poco a una amenaza, ¿no? sí. Pero igual 13 Como, senadores le copiaron, pues uno haciendo ahí las pero no cuentas. sabemos quiénes fueron. Claro, no sabemos quiénes son, pero uno dice 13 ahí, de No, pronto no le sabemos copiaron. quiénes son. Mm. El Partido Verde muy probablemente votó por De Luque, muy probablemente. ¿Todo? ¿Usted Las cree que mayorías todo? del Partido Verde, probablemente no todo, pero las mayorías seguramente votaron por De Luque. Sí. Falta ver qué pasó con los liberales, falta ver, pues, nunca lo sabremos, nunca sabremos quiénes le dieron la victoria a Honorio, pero fue abultada. Sí. Eso no fue tan Sí, sí, estrecho sí, como hace total, 4 años, total. como hace 3 años con Angélica Lozano, ¿no? Que Contame, perdió por sí. 4 votos. Pero esa alianza por la vida a mí me parece que es muy deseable y muy conveniente.
¿Cuál es el problema? Que hay lugares donde el pacto predomina y donde el pacto tiene grandes posibilidades de conseguir un triunfo. En Nariño, en el Valle, en Cali, además porque en todas, excepto en Bogotá, se gana con mayoría simple. Ujú. Yo creo que en el Caribe también hay una posibilidad importante. El problema es más de candidatos, ¿no? El problema es más de tener buenos candidatos. Eso es un poco más difícil, porque pues hoy en día tampoco es que haya una playa después de liderazgos individuales, porque todos están agazapados detrás de la figura de Gustavo Petro y son petrodependientes. Pero bueno, Sí. hay unos que están esperando que Petro les levante el brazo en el 2027 y creen que van a ganar. Hay lugares donde van a ganar, hay otros donde no. Hay lugares como por ejemplo Antioquia, donde es mucho más viable buscar una coalición con un sector socialdemócrata, con un sector de centro, que se haga incluso de derecha moderada para Sí. derrotar al fascismo. Ok. Entonces, ojalá se dé esa coalición. Yo trabajaré en ella. Yo creo que esa alianza por la vida es importante y creo que nos puede dar unos muy buenos resultados en todo el país. Y en lo particular, Klaus, porque durante toda esta entrevista, y usted lo ha dicho, y usted es muy franco, pues le ha dado duro a Petro, como debe ser. Usted no es una foca de esas que aplaude todo el tiempo, usted es crítico. En un partido y en una lógica tan caudillista, tan personalista como la de Petro en el pacto, ¿no cree que todo eso le pasa cuenta de cobro a la hora de ir a recibir un aval para ser candidato a la alcaldía, por ejemplo? ¿De Cartagena? Bueno, no sé si finalmente. ¿Usted es cartagenero? No, 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 ¿Ha yo soy vivido en de Bogotá. Cartagena? No, 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 No no. puede ser He, candidato. he pasado grandes, tengo bellos recuerdos en Cartagena. No, no, no enreje con Cartagena que no puede ser alcalde de Cartagena. No puede ser por ningún lado alcalde de Cartagena. Eh, Para Bogotá, ¿cómo eso se lo yo, cobran? Yo creo que todavía estamos lejos, por supuesto que Mm. empezará la precampaña en unos meses, pero lo que pasa es que mi compromiso, yo respeto al presidente Gustavo Petro, yo lo tendré siempre en el santoral de la izquierda porque nos permitió por primera vez ser gobierno Mm. y eso es algo que ha cambiado para siempre la historia de la izquierda en Colombia. Pero también hay errores del presidente Gustavo Petro que nos privaron de la victoria. Entonces, esto hay que medirlo en su justa proporción. Y mi compromiso, más que con el presidente Gustavo Petro, es con las bases del pacto histórico. Yo soy un hombre de izquierdas y digan lo que digan, pues no va a ser fácil para la dirigencia del pacto histórico, que además es una dirigencia pues muy áulica, muy, sí, pues debo decirlo, muy foca, Mm. graduarme a mí de uribista, porque es más o menos a eso a lo que juegan. Entonces, una persona que sea incómoda, empiezan a quitarle legitimidad diciendo que es un uribista enclosetado, que es un sionista, pues yo creo que va a estar muy difícil que convenzan a las bases de que yo soy eso. Así que pues ya veremos qué pasa. Y también ya veremos cuáles son los procesos democráticos al interior del pacto histórico. Claro que Yo eso es. estoy ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero ocupar un espacio que me parece legítimo ahí, pero si el pacto histórico renuncia a la democracia interna, pues, ¿qué se puede hacer? Pero eso es que eso es una consulta en marzo, que es lo que se ha venido diciendo, para armar listas y candidatos. No es claro, no es Mm. claro porque en este momento hay unos estatutos provisionales, Ok. hay una dirigencia pues que es vieja, que es mañosa, que es fósil, ¿no? Y que se niega a desaparecer. Son unos, son como unos burocrasaurios, Mm. ¿no? Que además viven de los partidos, que habitan en los partidos, que están siempre en los pasillos de los partidos y que yo creo que hay que jubilar. Sí, que Entonces esos ya son los que veremos qué están. pasa. Sí, sí, Ahora, sí. yo estoy abierto a participar en escenarios democráticos, indudablemente. O sea, como Y, pasó en y, el y, Congreso y a voto limpio en una consulta, por ejemplo, es a definir voto eso. limpio, ¿cómo se va a organizar? Mm. Vea, aquí no solamente se trata de hablar de la alcaldía de Bogotá, Sí, nosotros necesitamos mayorías en el Consejo de Bogotá. Y esas mayorías no se van a conseguir con la hija de Jaime Duzán. Esas mayorías no se van a conseguir armando una lista de gente que tiene 300 votos esperando a que la locomotora de Petro lo arrastre todo. Aquí hay que buscar gente que tenga de arraigo salir. territorial, gente que tenga votos de verdad.
Bueno, pues Carlos, hablamos de Bueno, todo. Seguramente volveremos a hablar de esto de la campaña cuando ya esté más caliente lo que venga y usted ya tenga claro ya veremos qué si pasa. va, si va A a ver estar si en de pronto, Cartagena o qué. qué tal que me pueda comprar un apartaestudio en Serena del Mar. Pero no puede ser alcalde. Si no ha vivido y no es de Cartagena, no puede ser alcalde. No eche cuentos. Carlos, pues muchas gracias y mucha suerte en lo que venga estos meses de seguramente de reflexión y de decisiones. Gracias, gracias Ricardo, un saludo. Y a ustedes también muchas gracias por ver, por compartir, por comentar este contenido. Nos vemos en una próxima conversación. Chao, chao.